El tema que vamos a ver el día de hoy se llama razones trigonométricas. A mi punto de vista, yo creo que es uno de los temas más importantes, si no es que es el más importante para mi punto de vista en tercer año, que va a marcar pauta para que tú puedas tener una buena base, ya hablando de todos tus conocimientos adquiridos durante la etapa de secundaria y que vayas bien consolidado a preparatoria. Entonces, te pido que pongas demasiada atención porque es un tema un poquitito complejo, no imposible, pero sí es un poco complejo. Necesitamos que pongas mucha atención. Primero que nada, para poder entender una razón trigonométrica tenemos que comprender de dónde vienen esas razones trigonométricas. Y vienen primero el saber identificar en un plano cartesiano qué es la pendiente de una recta. Pendiente, su nombre lo dice, es el grado de inclinación que se tiene con respecto al eje de las abscisas. Y el eje de las abscisas, tú sabes perfectamente bien que el eje de las abscisas, estamos hablando del eje de las X, o sea, de la que está horizontal, de la que está acostada, ¿verdad? Entonces, el ángulo de inclinación es como, por ejemplo, a las personas que son discapacitadas, que están en silla de ruedas, pues se les hace una especie de rampita, ¿verdad? Esa rampa tiene una inclinación con respecto a ¿qué? Pues al suelo. ¿Y el suelo qué es? Es el eje de las X. Entonces, ¿qué tan inclinado? Esa es la pendiente, es el grado de inclinación de la recta. Eso es una pendiente. Entonces, ya teniendo eso bien claro, tenemos lo siguiente. No vamos a ir directo, yo creo que no vamos a ir directo. El ejercicio de la página 14 tú lo puedes realizar, que es la que viene en la parte de arriba superior, que es la tabla número 1, es esta. Eso tú la puedes realizar perfectamente bien, no hay necesidad de que utilices ninguna razón trigonométrica, nada más realizas la operación y te va a dar una línea recta. ¿Por qué? Porque la función que está aquí es automáticamente lineal, porque no tiene el exponente mayor que no es un 2, no es un 3, entonces es un exponente 1. Por lo tanto es una línea recta, esa la podemos elaborar perfectamente bien. Vamos a irnos directamente al ejercicio de la página 15, que el número 3 dice: las gráficas 3 y 4 y 5 traza los triángulos cuyas coordenadas, aquí vienen las coordenadas, los puse aquí para que lo veas mejor. Triángulo 1, menos 7 y menos 4 es una coordenada, 0, menos 4 y 0,0, o sea, te está diciendo T1 porque es triángulo, se va a formar un triángulo. ¿Por qué? Porque tenemos 3 puntos o 3 coordenadas. Tú ya sabes que esa coordenada se compone de eje de las X y Y. X y Y. X y Y. Y lo mismo pues en el otro triángulo, ¿verdad? Lo mismo, exactamente igual. Siempre el valor de las abscisas y luego el valor de las ordenadas, que en este caso es la Y. Ya teniendo eso en cuenta, te dice ahí: traza los triángulos cuyas coordenadas son estas y completa las tablas correspondientes. Viene en la parte de abajo una tablita donde dice triángulo 1, triángulo 2, medida del cateto opuesto, medida del cateto adyacente. Pero antes de proceder y revolvernos, vamos a primero a ubicar estas coordenadas. ¿Dónde? En mi plano cartesiano. Muy fácil. Menos 7 con menos 4. Menos 7 en el eje de las X. Estamos hablando de las X negativas. Entonces estamos hablando del lado izquierdo. Menos 7 con 4 negativo. Entonces vamos a irnos hacia abajo. Menos 7 con menos 4. Acuérdate, con línea punteada. Y tenemos mi primer punto. Ahí está. Luego, 0 con menos 4. 0, acuérdate que es en el centro de tu plano cartesiano, el punto de origen, con menos 4. ¿Hacia arriba o hacia abajo en Y? Pues hacia abajo. Ahí está. Siguiente punto. Estoy poniendo ahí remarcado para que lo alcances a ver. Y por último, 0 con 0, que viene siendo en el centro, en el mero centro. Ahí está. Ya se formó tu triángulo. ¿Te fijas? Ese va a ser tu triángulo número 1. Luego, continuamos con el triángulo 2. Otra vez. Centro de origen, 0 con 0. Ahí está. Luego 7 con 0. 7 en X. En X horizontal. Con Y en 0. Ah, bueno, se queda ahí mismo.
Y 7 con 4, 7 en X con 4 en Y. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, porque el 4 es positivo. Entonces me queda aquí. Y vamos a unir los tres puntitos y me queda este triángulo, triángulo número 2. Pero ¿qué vamos a hacer con el triángulo? Ya que visualizaste esos dos triángulos, vamos a proceder a realizar la tabla. Pero no sin antes ubicarnos, ¿verdad?, con lo que nos están pidiendo. Triángulo 1, dice ahí, triángulo 1. Medida del cateto opuesto. Es bien importante, yo te voy a dar una breve explicación de lo que es cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa. ¿Cómo, maestra? Nosotros ya hemos trabajado con catetos y con hipotenusa, pero no habíamos trabajado con quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Entonces vamos a hacer una breve explicación. Bien, en un triángulo rectángulo, tú perfectamente sabes que es aquel que tiene un ángulo de 90, ¿estás de acuerdo? Entonces, ya sabemos que los dos lados que componen el ángulo de 90 se llaman catetos. Y el lado más largo o el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 se va a llamar hipotenusa. Eso ya lo tienes bien claro, porque tú ya viste el teorema de Pitágoras. Pero, ¿por qué se llama ahora cateto opuesto y por qué ahora cateto adyacente? La hipotenusa no cambia, lo único que cambia son los nombres. ¿Quién es el que va a marcar esa pauta? Ah, bueno, es la posición de tu ángulo. ¿Vamos a tomar en cuenta el ángulo 90? No, el ángulo 90 no va a tomarse en cuenta nunca. Nunca. Los únicos ángulos con los que tú vas a trabajar van a ser los dos ángulos agudos, ¿sí? Con los dos ángulos que están aquí, este de acá arriba y el que está inferior, son los únicos ángulos con los que tú vas a trabajar. Entonces, si tienes esos dos ángulos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es colocarnos primero en uno de ellos, ¿verdad? En este caso, vamos a trabajar con este ángulo solamente, no el de arriba. Solamente vamos a trabajar con este. Entonces, si nos trabajamos con el inferior, tenemos lo siguiente. Fíjate lo que tenemos. Acuérdate, el ángulo de 90, vuelvo a hacer retroalimentación. El ángulo 90 va a ser intocable, ese no. Solamente vamos a trabajar con este ángulo inferior y con este ángulo superior. Pero los dos son agudos, con el de 90 no. Si yo me coloco aquí, ¿sí? Siempre voy a trabajar con este monito para que te ubiques, para que lo entiendas mejor. Si yo me coloco aquí el ángulo inferior, el cateto que está enfrente de mí se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto con el que voy a estar enseguida de él se va a llamar cateto adyacente. ¿Sí? Va de nuevo. Triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tengo un ángulo de 90 grados. Si yo te digo, ubícate en este ángulo, que es el que nos interesa ahorita, ¿por qué? Porque quiero saber qué grado de inclinación tiene mi línea, esta línea que acabamos de ver, que acabamos de hacer. Quiero saber qué tanta inclinación tiene, de cuántos grados son. Pues me tengo que colocar en este ángulo, por eso digo que me voy a enfocar solamente en este ángulo, en este acá no. Entonces, voy a enfocarme qué tanta grado de inclinación tiene con respecto del eje de las X. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el ángulo en el que me estoy colocando me va a dar la pauta para decir, este cateto que está enfrente de mí se va a llamar opuesto y este otro cateto que está enseguida de mí se va a llamar cateto adyacente. Y el que está enfrente del ángulo 90, ese sí no va a cambiar, se va a llamar siempre hipotenusa. ¿Quedó claro? Ya que quedó bien claro esto, vamos a proceder ahora sí a analizar lo que acabamos de elaborar, que son los dos triángulos. Vamos a irnos con el triángulo número 1. El triángulo número 1 me quedó así. Este es el triángulo número 1. En donde ya dijimos que nos vamos a ubicar en este ángulo. Entonces estamos hablando de que enfrente de mí, ¿cómo se llama? ¿Cateto qué? Opuesto, así es. Opuesto. Y este otro cateto adyacente.
Pero maestra, ¿cuánto miden los valores del opuesto y cuánto miden los valores del adyacente? Pues muy fácil. ¿Cómo determinamos cuánto mide el adyacente? Fíjate, obsérvalo aquí. Obsérvalo y cuéntale. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, la parte de abajo, o sea, el valor de las X vale 7 centímetros. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Esto de aquí, ¿cuánto vale? Pues lo mismo, 0, 1, 2, 3 y 4. Ah, vale 4 centímetros. Fíjate, estuve contando las líneas. 0, donde está ubicada el puntito, C0. 1, 2, 3, 4. Hacia arriba, son 4 centímetros. Ya tengo los valores. Entonces, ¿qué necesito hacer para saber el ángulo de inclinación? Vamos a empezar a llenar la tablita. Triángulo 1, te dice triángulo 1. ¿Cuál es la medida del cateto opuesto? Ah, pues 4. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Ah, pues 7 centímetros. ¿Cuál es la razón? Acuérdate que aquí, si tuvieses el video que estaba en plataforma, razón trigonométrica, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa función se llama, ¿cómo se llama? Tangente. Si tú lo viste, tangente. Y la tangente me dice que es la división, ¿sí?, entre el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto, ¿quién es? Es 4, entre cateto adyacente, que es 7, no al revés, no al revés. 4 opuesto entre adyacente, 4 entre 7, ¿cuánto me da ahí? La división, porque te piden el cociente, la división me da .57, jóvenes. Ahora sí, ¿cuánto vale y luego te pide la pendiente? ¿Cuánto es la pendiente? Bueno, en tu calculadora, para poder calcular, esa no es la inclinación, ese no es un ángulo. El punto 57 no es un ángulo. ¿Qué es eso? Es la inclinación. Tenemos que calcularla con tu calculadora, en donde en la parte de arriba, bueno, en mi calculadora es distinto. En la mía tienes que ponerle primero Shift o segunda función, no sé cómo lo tengas tú, ¿sí? Puede ser así, mira, la tecla puede ser así, segunda función, o puede venir así, de esta manera, Shift, ¿ok? Cualquiera de las dos está correcta, no sé cómo la tengas, varía dependiendo la calculadora. En mi caso es Shift, el botón, y luego le voy a picar a donde dice tangente, ¿sí? Automáticamente aparece tangente y le voy a poner lo que acabo de obtener, que en este caso es .57, y me da un total de ¿cuánto? Le das clic en el igual y me da un total de 29.68. 29.68. Obviamente, entre más valores tú agarres después del punto decimal, ¿qué pasa? Pues más exacto es, ¿verdad? Si yo hubiera agarrado .57, porque el resultado es .5714, obviamente más exacto va a ser tu valor. Otra vez, Shift, tangente de .5714 y me da un total de 29.74. Cuanto más valores después del punto decimal seleccione, más exacto me da. Entonces, esto yo lo voy a tomar como ¿cuánto? Puede ser 29.74 o alguno les va a dar 30 grados, ¿verdad? Eso es el grado de inclinación. Y lo mismo vas a hacer con el triángulo número 2. Hacia arriba, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4. Ah, es 4. Y hacia abajo, lo que es el cateto adyacente, maestra, lo cuentas y son 7, entonces te va a dar lo mismo. Y lo mismo vas a hacer con la 15 y con la 16. Y la 17, pues son contextos reales. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, ya sabes, me lo puedes hacer saber por medio del correo electrónico. Puedes mirar una y otra vez el video para que te quede más claro.